Nunca imaginé que ese día llegaría. Mis hijos me dijeron que era por mi bien, que estaría cuidada, acompañada, pero la forma en que evitaron mirarme cuando cerraron la puerta del auto me hizo sentir como si estuvieran abandonando un mueble viejo en un depósito. El asilo se veía limpio, demasiado limpio. Cada rincón parecía estar diseñado para no recordarte quién fuiste, solo para recordarte en qué te has convertido. Una enfermera con sonrisa de rutina me ayudó a bajar. Su voz dulce contrastaba con sus ojos sin brillo. Me condujo por un pasillo silencioso, como si el lugar entero contuviera la respiración. «Esta será su habitación, señora Clara», dijo, sin saber que acababa de pronunciar una sentencia. Me quedé sola. Me senté en la cama y observé por la ventana. Un cielo gris, árboles sin hojas. El mundo parecía reflejar mi estado. Sin palabras, sin rumbo. Pasaron los días o las horas. A veces era difícil distinguirlos. Cada mañana el mismo desayuno sin alma. Cada tarde los mismos rostros apagados. Fue en uno de esos paseos sin destino por los pasillos del ala sur cuando lo vi. Un cuadro colgado torcido, con el marco ligeramente desgastado. La pintura mostraba a una mujer joven, con ojos grises y cabello oscuro recogido en un moño suelto. Pero no fue la belleza del retrato lo que me hizo detenerme. Fue su mirada, una tristeza antigua, una nostalgia atrapada en óleo. Algo en su expresión removió un recuerdo enterrado en mi interior. Me acerqué, y en ese instante lo supe. Esa mujer se parecía a mi madre, pero eso no podía ser. Mi madre había muerto cuando yo tenía apenas 5 años. Mi padre nunca hablaba de ella, solo decía que era demasiado frágil para este mundo. Entonces, ¿por qué su rostro estaba allí, en una pared olvidada de un asilo cualquiera? No pude sacarme el rostro de esa mujer de la cabeza. Volví a verla al día siguiente, y al siguiente. Me detuve frente al cuadro buscando detalles, como si mi memoria pudiera confirmar lo que mi corazón ya sospechaba. Había algo más, una firma diminuta en la esquina inferior derecha. E. Rivas, 1961. Rivas. Ese apellido. No era cualquier nombre, era el apellido de mi padre. Mi pulso se aceleró. Me agarré del marco para no caer. Sentí que el mundo giraba bajo mis pies. Si esa mujer era mi madre, si ese cuadro había sido pintado por mi padre. Entonces todo lo que me contaron fue una mentira. Esa noche no dormí. La imagen del cuadro me perseguía, como si quisiera hablarme desde la oscuridad. Y por primera vez en años volví a soñar con mi madre. No con la mujer frágil que recordaba de niña, sino con una versión más joven, segura, como si me mirara desde esa pintura para decirme algo que nunca pudo decir en vida. Al día siguiente pregunté por el cuadro. «No sabemos mucho de él, doña Clara», me dijo una enfermera mayor, ajustándose los lentes. «Está ahí desde que tengo memoria. Algunos dicen que era parte de una exposición antigua». Mentía. Lo sentí. No era una pieza decorativa. Era una pista, una huella de algo que alguien había querido esconder. Y no lo había logrado del todo. El destino quiso que justo esa semana llegara al asilo una enfermera nueva, joven, nerviosa, de voz suave. Se llamaba María. No sé qué me impulsó a confiar en ella. Tal vez sus manos temblorosas, tal vez su manera de escuchar sin interrumpir. Le conté del cuadro, de la firma, de mi madre, y en vez de reír o darme una respuesta mecánica, dijo: «Podemos revisar los registros antiguos. Hay un archivo en el sótano que nadie toca desde hace años». Esa misma noche, con las luces apagadas,
y solo una linterna prestada, bajamos juntas al sótano. El aire olía a humedad y abandono. Las carpetas estaban cubiertas de polvo, como si el tiempo mismo hubiera querido enterrarlas. Después de casi una hora, María gritó: «¡Aquí hay algo!». Era un cuaderno desgastado, con letras escritas a mano. Lo abrí con dedos temblorosos. Elena Rivas, ingreso 12 de marzo de 1961. Diagnóstico: crisis emocional, madre soltera, artista. Mi mundo se detuvo. Ahí estaba su nombre, mi madre, internada en este mismo lugar. No muerta, no enterrada, encerrada, olvidada, silenciada. Mi padre, ¿por qué nos mintió? Me senté en el suelo frío. María me tomó la mano en silencio. Leí más. Decía que Elena pintaba todos los días, que su estado emocional mejoraba con el arte, que solía sentarse frente a una ventana durante horas, la misma ventana frente a la cual ahora yo pasaba mis días. Vi notas sobre una pintura especial, una que los enfermeros describían como demasiado personal para exponer. Sabía que hablaban de ese cuadro. Mi madre pintó su propio retrato, tal vez como una última esperanza de que alguien la recordara. Tal vez para mí. Pasé los días siguientes con la mente encendida como nunca en años. Todo había cambiado. Mi historia ya no era la que me contaron. María logró convencer al director de que me dejaran ver la habitación donde, según los registros, había estado internada Elena Rivas. Al entrar, sentí un escalofrío. Era como entrar en un eco de otra vida. La habitación estaba vacía. Solo una silla, una cama antigua y un ropero desvencijado. Pero al abrir el cajón inferior, noté que el fondo no era uniforme. Había un doblez extraño en la madera. Lo levanté con cuidado. Un pedazo de tela bordada cayó en mis manos. Estaba cosido por dentro y entre los hilos, escondido como si fuera un tesoro, había un sobre amarillo sellado con cera rota. Temblando, lo abrí. Para mi hija, si algún día llega hasta aquí. La letra era clara, pausada, con trazos firmes. No eran las palabras de una mujer vencida, sino de una madre aferrada a una esperanza diminuta. Clara, si estás leyendo esto, significa que lograste lo que yo no pude, salir de este lugar con la verdad. Yo no estoy loca, hija, solo tuve miedo y pagué por ese miedo con mi libertad. Tu padre no era el hombre que tú conociste. Me quitó todo, mis cuadros, mi nombre y luego a ti. Me encerró aquí con la excusa de protegerte, diciendo que yo era un peligro, pero la única amenaza que representaba era para su orgullo. Fuiste mi sol, aunque solo pude verte los primeros 5 años. Desde entonces, pinté cada día con la esperanza de que un día tú me encontraras. Sentí un nudo en la garganta. Las lágrimas me cegaron. Esa carta era el testimonio de una vida robada, de una mujer silenciada y de una hija criada bajo la sombra de una mentira. Llevé la carta conmigo durante días. No sabía qué hacer con ella. Parte de mí quería romperla, como si al hacerlo pudiera borrar el dolor. Pero otra parte, más fuerte, más vieja, sabía que ese papel era lo más valioso que había tenido nunca.
María me ayudó a contactar a una trabajadora social del estado. Le contamos todo, los archivos, el cuadro, la carta. Ella nos miró con escepticismo al principio, pero bastaron unas fotos de los documentos para que su expresión cambiara. Esto puede abrir una investigación, murmuró. Su madre fue institucionalizada sin diagnóstico médico real. ¿Y si fue por decisión directa de su esposo? Podríamos estar hablando de un caso de encierro ilegal. Por primera vez sentí que no estaba sola. Mi historia estaba por salir a la luz. La trabajadora social llamada Teresa regresó al asilo 2 días después, con una carpeta bajo el brazo y una mirada distinta. Ya no era solo curiosidad profesional. Ahora había urgencia. Había escarbado en los archivos del registro civil, en hospitales antiguos, incluso en periódicos locales de los años 60. Doña Clara, me dijo. Su madre presentó una denuncia por maltrato pocos meses antes de ser internada. Nunca se le dio seguimiento. La denuncia desapareció del sistema. Pero el periódico El Diario de Occidente publicó una nota breve en 1961 que menciona un intento de encierro forzado. Yo no sabía si sentirme aliviada o destrozada. Durante décadas pensé que el silencio era normal, que mi padre simplemente había sido un hombre reservado. Pero ahora comprendía que el silencio fue su arma y que cada historia que me contó fue una versión cuidadosamente editada para ocultar su culpa. Esa noche soñé que caminaba por un bosque de retratos. Cada árbol era una pintura, cada rama una pincelada. Mi madre estaba al final del sendero con los ojos cerrados, como dormida. Cuando la llamé, no respondió, pero en su pecho brillaba una luz pequeña, como si aún esperara que alguien la despertara con la verdad. Desperté sobresaltada. Tomé la carta otra vez. La leí de principio a fin por 10ª vez y al terminar lo supe. Tenía que hablar con mis hijos. Ellos también fueron parte de esta mentira sin saberlo. Habían crecido con la misma versión rota de los hechos. Les debía la verdad, y mi madre también. Mis hijos llegaron al asilo esa tarde como cada fin de semana, con flores, con su voz fingidamente alegre. Yo los esperé sentada con la carta en las manos. Tenemos que hablar, les dije sin rodeos. Al principio intentaron minimizarlo. Mamá, no revuelvas cosas del pasado, eso no te hace bien. Tu padre ya no está, déjalo descansar. Pero cuando les entregué la carta y vieron la firma de Elena Rivas, algo en sus rostros cambió. Mi hija menor rompió en llanto. Mi hijo mayor miraba al suelo sin poder sostener la verdad en la mirada. Todo este tiempo creímos una mentira, asentí. No tenía que decir nada más. El espejo se había roto, y ahora solo quedaba recoger los pedazos y mirar el reflejo real. Teresa, la trabajadora social, nos citó en su oficina una semana después. No solo tenía más documentos, tenía una grabación. Encontramos esto en el archivo de una periodista retirada, nos dijo. Es una entrevista nunca publicada, hecha a una mujer llamada Elena Rivas, días antes de su internamiento. Puso un viejo reproductor sobre la mesa y entonces, por primera vez en más de 60 años, escuché la voz de mi madre. Me quitaron todo, pero aún me queda la pintura. Nadie puede encerrarme en mis lienzos.
Si algún día mi hija escucha esto, quiero que sepa que nunca dejé de buscarla, que cada cuadro fue una carta sin sello y que la amo, aunque me hayan arrancado de su vida. No pude contenerme, mis hijos tampoco. Era como si la muerte misma se hubiera rendido por un instante para dejarnos escuchar lo que nunca debimos perder. Con la evidencia reunida, Teresa presentó el caso a una fundación de derechos humanos. El caso fue aceptado como una revisión histórica de injusticia institucional. La historia de Elena Rivas comenzaba a circular, una mujer artista, madre soltera, silenciada por un esposo controlador, ocultada por un sistema que no escuchaba a las mujeres y ahora, finalmente, recordada. Nos llamaron de una galería de arte local. Querían exponer los cuadros de mi madre, incluyendo el retrato. Ese mismo que me miró desde la pared del asilo. El que me despertó del letargo. Acepté, con una condición: que la muestra se llamara La hija encontrada. La exposición fue un evento íntimo pero profundo. Familias, estudiantes, activistas, todos observaban las obras en silencio. Yo me quedé frente al retrato. Lo miré como la primera vez, pero esta vez sin miedo. Sabía quién era esa mujer. Sabía lo que sufrió. Y también sabía que había ganado, aunque le costara toda una vida. Mis hijos me tomaron de la mano. Por primera vez vi en sus ojos no solo amor, sino respeto. Comprendieron que su abuela no era una sombra rota, sino una mujer de fuego, y que su madre, yo, era el puente que la había traído de vuelta. Ese día comprendí algo. La memoria no muere, solo se esconde y a veces se pinta. Semanas después de la exposición, la Fundación por la Memoria Histórica me contactó. Querían incluir la historia de mi madre en un programa nacional de reparación simbólica para víctimas de encierros injustificados. No habría juicio, no habría culpables ante la ley, porque todos los responsables ya habían muerto. Pero habría un acto público, una placa con su nombre, un reconocimiento oficial. Acepté, no por justicia para mi madre, ella ya no estaba, sino por las miles como ella, las que fueron silenciadas, las que nunca pintaron su retrato, las que se fueron creyendo que su voz no importaba. Un día regresé sola al asilo. Quería despedirme del lugar que me lo quitó todo y me lo devolvió al mismo tiempo. Pedí ver la habitación 112, donde mi madre había vivido sus últimos días. Entré. Cerré la puerta. El aire estaba limpio, las paredes recién pintadas, pero yo la sentía ahí. Saqué un cuaderno nuevo, limpio. Escribí: a la mujer que me enseñó a ver en lo invisible, que me pintó desde el silencio, que luchó sin que nadie lo supiera y que ahora vive en cada pincelada de mi historia. Lo dejé sobre la cama. Nadie lo entendería, pero yo sí. Un mes después, mi nieta de 10 años vino a visitarme con un cuaderno lleno de dibujos, casas, flores, retratos. Quiero ser artista como tú, abuela, me dijo. Sonreí. No le corregí, porque en su mirada yo ya era algo más que una mujer mayor en un asilo. Era el puente hacia una historia que no se repite, sino que se transforma. Le di el retrato de mi madre, ahora enmarcado y restaurado. Pinta, hija, y nunca dejes que nadie
apague tus colores. Ella lo abrazó y supe en ese momento que la historia de Elena no había terminado. Apenas empezaba en otras manos. Unos días antes de cumplir 81 años, volví a sentarme frente al retrato, no en el asilo, no en una galería. Ahora estaba en mi habitación, colgado con amor y memoria viva. Lo miré largo rato y por primera vez noté algo que antes no había entendido. Sus ojos no me miraban a mí, miraban a través de mí, como si desde el lienzo mi madre supiera que algún día su historia sería contada, no para señalar culpables, sino para rescatar lo que nos quisieron arrebatar: la verdad, la dignidad y el derecho a no ser olvidadas. El día de la ceremonia, decenas de personas se reunieron frente al antiguo hospital. La placa fue colocada en el muro exterior, bajo un árbol viejo, con ramas que parecían aplaudir en silencio. En memoria de Elena Rivas, artista, madre, mujer silenciada, que nunca dejó de hablar, aunque nadie la escuchara. Yo estuve ahí, no lloré, no esta vez, porque había algo más poderoso que el llanto, la certeza de que su nombre, por fin, había vuelto al mundo.